Históricamente el mundo siempre ha temido a los temas cultistas y satánicos, yendo desde tiempos de la Santísima Inquisición o cualquier zona que abarcara la persecución de mujeres presuntamente tachadas como brujas. Casos como las brujas de Salem fueron evolucionando con el paso de los años, de las que 3 de cada 10 realmente eran culpables de adoración a Satanás y rituales que involucraban tortura, masoquismo y asesinato. Esto fue adaptándose a la sociedad en forma de asesinos seriales previos a los 80s, como Pogo, Richard Ramírez o la secta del suicidio colectivo más grande de la historia. Todos estos personajes fueron alimentando las leyendas sobre la adoración al diablo mayor en este mundo. Para este punto de la vida, ya la gente estaba sumamente asustada a estos temas y empezaron a satanizar cuestiones similares a la cultura pop como Ozzy Osbourne o el heavy metal en general. Es aquí cuando un luchador decidió que podía ser parte de la histeria colectiva y que, aprovechando que justamente amaba hacer difusas las líneas entre el wrestling y la realidad, fundaría el primer stable oscuro de la historia del wrestling, a un nivel legendario de la altura que se tiene que rememorar como se debe al repasar uno de los equipos más icónicos en este negocio. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento El Pánico Satánico de Kevin Sullivan. Comencemos. Para 1980 ya se había establecido como un veterano fiable para la NWA. Desafortunadamente no era una megaestrella consagrada, porque no terminaba ni de asentar un bando fijo, cambiando el mismo según el territorio al que estaba adaptado. Pero en Florida había llegado el momento de demostrar que podía codearse con lo mejor de lo mejor, renombrándose como el Príncipe de las Tinieblas. Como buen príncipe, presentó su ejército, el cual constaba de su esposa Nancy bajo el nombre del Ángel Caído, luciendo un atuendo semidesnuda. The Lock y Sir Oliver los acompañaban, haciendo sus entradas con rock y vistiendo túnicas oscuras que ocultaban símbolos satánicos en sus cuerpos, además de incluir alguno que otro encapuchado extra y darle más tinte al stable. Lo que actualmente se tomaría a burla al ver a un equipo vistiendo totalmente de negro, en ese entonces era toda una novedad bien trabajada, sobre todo cuando, como buen culto que se respeta, comenzaron a incluir miembros, por ejemplo a Gertrude, una dulce reportera del territorio que tras recibir un golpe entró en un trance, dando paso a la temible Luna Vachon, una mujer con una cresta y pintura facial que asimilaba sus venas de la cabeza, esto por mencionar un caso. Blackjack Mulligan, do you really think... Con el paso del tiempo, Kevin comenzaría a añadir gente a su stable como Maya Singh, el Sr. Black, Mark Lewin, King Curtis, Billy Graham, Jake Roberts o incluso Abdullah the Butcher, siempre rescatando el miedo a la tortura satánica para incluir a sus adeptos, como sucedió cuando ahorcó a Billy Graham para convertirlo en su favor, y sin miedo a usar la sangre como un recurso que para la época y el contexto se entendía como algo subido de tono, al punto de que los segmentos de ahorcados y simbolismos llegaban hasta los noticieros, quienes alimentaban al público de Florida, quienes estaban hasta paranoicos cuando tenían cerca al líder de la secta, poniéndose más agresivos de lo normal en la época con tal de que ni siquiera los tocaran. Pero, ¿saben lo más mágico? Realmente Kevin nunca hizo ninguna oración satánica, o alguna mención a Lucifer en alguna promo, o es más, ni siquiera hacía mención a la religión. Con el simple hecho de las vestimentas, pintura facial, promos crípticas y oscuras, bastaban con alimentar a las tías que satanizan todo y seguir nutriendo el miedo colectivo al satanismo. Después de este gimmick, Kevin Sullivan se puso a la altura de enfrentar a los mayores babyface de los territorios, como Blackjack Mulligan, Dusty Rhodes o Barry Windham, pero es que se lo había ganado a pulso no solo por sus promos e interpretación en muchos matices, sino que había llevado el personaje a tal punto de que incluso en los vestidores había luchadores que llegaron a pensar que él y Nancy eran adoradores satánicos de verdad. Incluso hasta la fecha se quedó esta impresión sobre Kevin, quien fue visto como un hombre polémico en la historia del wrestling, aunque él siempre aclaró en entrevistas que solo era un personaje.
El líder meticuloso pero alocado de un culto ha inspirado evidentemente muchos gimmicks que en su momento se consideraron novedosos, pero realmente décadas antes el príncipe de las tinieblas ya les había pavimentado el camino, un éxito estremecedor, incluso más allá de las preseas, siempre asegurando que quería asolar la luz en el mundo, materializado específicamente en babyfaces como por ejemplo Dusty Rhodes. Desafortunadamente, el territorio de Florida está asolado por una historia familiar de tristeza y tragedia tras tragedia, que si gustan revisitar, háganmelo saber con algunos likes para que vea que realmente les interesa, puesto que es un tema que realmente no es muy conocido pero sumamente inverosímil. Fueron acabando con el territorio, terminando uniéndose a las promociones de Jim Crockett para intentar salvar algo. De este modo, el impacto del ejército de las tinieblas estaba totalmente disuelto para 1988. Si bien Kevin Sullivan había llevado un gimmick que lo llevó al estrellato de los mayores heels de los territorios, siempre se encasilló en este personaje oscuro, que terminó por pasarle factura en forma de intentos de replicar su éxito en Florida, como las tres caras del miedo o el infame stable de WCW de Dungeon of Doom, adaptándose al nuevo wrestling más caricaturesco de los 90s. Evidentemente nunca estuvo ni cerca del impacto del príncipe de las tinieblas, el cual vio a Kevin Sullivan ejercer violentamente sobre sus ballets, sus diabólicas risas, escalofriantes promos cifradas y rumbo ocultista, sin tener siquiera que mencionarlo directamente. Lo consolidaron como una leyenda y revolucionario del wrestling, influencias que se siguen viendo y rescatando hasta el día de hoy. Tell you something, Rhodes, and I want everybody to listen. Evil versus good. It is evil versus evil. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Yo sé que este video fue un poco diferente, pero quería rescatar este gimmick oscuro sobre Kevin Sullivan. Sinceramente este guión lo tenía hecho hace tiempo, pero tuve que eliminar muchas cosas y hacer varias modificaciones por el reciente y desafortunado fallecimiento de nuestro protagonista. Aún así, espero les haya gustado y servido para entender quién fue Kevin Sullivan realmente, aparte de las teorías conspirativas que claro que siempre estarán a la orden del día, sobre todo al rememorar el caso de Chris Benoit, pero realmente sus aportes al wrestling fueron muy importantes, tanto detrás del Titantron como creativo y booker, como ante el respetable y siempre añadiendo matices que buscaban difuminar el kayfabe y la realidad. Déjame en los comentarios tu opinión, si conocías a Kevin Sullivan, si recuerdas todos estos temas oscuros y extraños que alguna vez llegó a interpretar, o si conocías a este personaje. Lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.